Vamos a ver algunas cifras, vamos a ver cómo funcionaba en Colombia este capítulo desconocido. ¿Por qué este libro? Porque este tema era desconocido en Colombia. Se sabe mucho de las bonanzas del caucho, de la quina, de la zarzaparrilla, algo más de los tigreros en la zona de los llanos orientales, o sea, los cazadores de jaguares y cazadores de venados, que hablamos ahora, pero se desconocía casi por completo, salvo algunas cosas en la Orinoquia, sobre esta matanza intensa que hubo de animales. Fue tan intensa que ustedes acaban de ver, por ejemplo, solo una manifestación. Cuando entramos ahora acá a la Quinta de Bolívar, vieron los dos domos de cristal que están a la entrada, como la pieza del mes. Hay dos aves, seguramente hay más, no soy biólogo, pero cuando vayan a salir, echen una mirada porque es la última vez que se puede ver el periquito de Carolina. Es el que está en el domo grande, que tiene como 26 especies, el periquito. Ese lo acabó la cacería intensa en el sur de Estados Unidos, lo extinguió. El último avistamiento fue como en los años 70, pero era solo un machito. Pero vivía o tenía la mala suerte de vivir cerca de los ecosistemas donde están las garzas. Y al otro lado está el pájaro sombrilla del Chocó, que también gustaba mucho para los penachos de los solteros, ahora vemos. Y entonces me chocó un poco cuando entré ver justo como una alegoría a lo que hemos hecho con la vida. Entonces, esto es un poco el espíritu. Para que entendamos un poco las dimensiones, entonces puse algunas de las cifras que nos pueden llevar a ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, en París, que es la cuna del amor, ustedes saben, trabajaban más o menos unas 10.000 personas, se dedicaban en 1898 al comercio y tratamiento solo de plumas. Ustedes se imaginan la cantidad de volumen de plumas y de derivados de aves que necesitaba la industria de la moda francesa. Entre 1901 y 1910 se importaron en el Reino Unido 14.362.000 libras de plumas exóticas. ¿Ustedes se imaginan lo que es reunir esa cantidad de plumas, ese material tan etéreo? Tienen que matar mucho animal. En un solo pedido de plumas, por ejemplo, en la Feria de Pluma de Londres, en 1892, un comerciante incluyó solo la oferta que estaba teniendo para que la gente fuera a mostrar 6.000 aves del paraíso, 40.000 colibríes y 360.000 plumas de aves. De las Indias orientales, lo que es por ejemplo, las colonias británicas de Burma, Borneo, Singapur, las famosas aves del paraíso. Y en una sola subasta en Londres, en 1912, se vendieron 1.608 paquetes de 30 onzas de plumas de garza. Cada paquete contenía las plumas de 120 garzas para un total de 192.960 garzas sacrificadas. A ese estado llegamos, pero los errores de la historia, por eso hay que estudiarlos para tratar de no repetirlos. Por favor, acá hay más cifras. Les leo solo, por ejemplo, lo que decía Legrand Meyer, que era un naturalista. Al ver esto, en 1889 escribió en una revista, se llama Bell, una de las primeras revistas de conservación natural, pero sobre todo conservación ornitológica, escribió que Lady Gemini apareció en la sala de recepción con un vestido decorado con parches de piel de 3.000 colibríes brasileños.
Y yo hace poco vi a una mujer en un tranvía usando un sombrero con las cabezas que, según el recuento que efectué, pertenecían a 21 codornices. Y acá ustedes ven todas estas cifras de... Vamos a ver qué animales se cazaban. Pero, por ejemplo, las garzas grandes, Ardea cocoy, por ejemplo, los sicónidos, esta familia de los garzones grandes, garzón soldado. De estas, por ejemplo, se extrajeron 2.683 onzas, lo que implicó la muerte de otros 13.598 ejemplares. O sea, esa fue la magnitud del mercado y del tema que estamos hablando. Y acá estaba lo que decía Mauro: para obtener una onza de plumas finas de la garza chusmita, que el nombre comercial era grifas, había que matar a 6 ejemplares. Por una onza, 6 ejemplares. Es esta. Creo que en la presentación la puse de Greta Tula, es esta garzita chiquita, que tiene unas paticas amarillas. Pues, no está mal. Pero para que conozcan a la niña, porque vamos a hablar mucho de ella, porque fue una de las plumas más perseguidas. Pasamos, por favor. Este es un libro de 1913 de Hornaday, un naturalista también interesado en la conservación de las aves. Entonces él fue uno de los primeros que dio alerta de las grandes matanzas de aves. Entonces tomó una foto, la foto que ustedes ven al lado derecho, es un cargamento de los que encontró en la Feria de Londres, de más de 1.600 colibríes. Y este es en Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, los famosos cazadores que iban la cantidad de pieles que tienen para ir a los garceros del sur de Estados Unidos, a los Everglades, y en las zonas del sur de Estados Unidos. Lastimosamente ven los dos rifles, son rifles Winchester de repetición. Entonces la tecnología de la guerra también ayudó a matar mucho más rápido y mucho más aves, porque eran de repetición, semiautomáticos. Pasemos, por favor. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el precio de la grifa, estamos hablando en Casanare, por ejemplo, que fue uno de los principales, no el único, núcleo de cacería. La pluma grifa, la más sedosa y pequeña, la garza chusmita, la Greta Tula, se le dice chusmita, uno de los más populares que tiene, se llegó a utilizar en épocas de escasez a $500 la libra, situada en Nueva York. En Colombia, y llegó, como lo estudió Roberto Franco en su historia de Casanare, se llegó a cotizar en algunos momentos hasta $1.000 en periodos de escasez. Eso es un artículo de Luque. Periodos de escasez, ¿por qué? Por ejemplo, las guerras mundiales que colapsaron la economía. Pero la industria de la moda y de la decoración necesitaba, o sea, era una demanda insaciable. Entonces, cuando hay poca demanda, cuando hay poca oferta, los precios suben mucho, porque hay una demanda grande. Entonces, para el final de la primera década del siglo XX, los garceros llaneros, de los que hablaba Mauro, los garceros son los lugares donde están las garzas, donde en los llanos en ese momento les decían dormideros también, diferenciaban garceros de dormideros porque los árboles donde estaban era por la noche eran los dormideros, y los que cuando se mantenían en el día, las colonias enteras, son los garceros. Ya presentaba desde la primera década del siglo XX en Colombia, en la zona de la Orinoquia, donde Carriazo, un periodista, Max Carriazo, también terrateniente, también comerciante, también le jalaba un poco al mercado de la plumería. Entonces él, por ejemplo, miró que en Casanare era rentable en determinados periodos del año. O sea, las plumas blancas y negras de los garzones se llegaron a cotizar en Europa a 6 centavos de dólar cada una, pero en Arauca y en Casanare, pues sobre todo en Arauca, para este caso que él nombra,
se compraba sana y exportable a 1.2 pesos oro el ciento, pero cada ala no da más de 30 plumas. Entonces ya ven ustedes. Entonces ya para el final de la década, él mismo se dio cuenta, el que vivía en Casanare, vivía en Orocué, donde se escribió La Vorágine, al lado del río Meta. Él decía, y es de uno de los primeros artículos de toque conservacionista, desde la otra investigación, cómo surgió el periodismo, cómo surgieron las publicaciones conservacionistas. Él decía, se necesitan constancia y crueldad especiales por parte del ser humano y que sus hijos, los de las aves, hayan llegado a la nubilidad y huyan con ellas para que se decidan a emigrar definitivamente si logran escapar de los certeros tiros de aquellos insignes cazadores. Llegaría entonces de esta manera y con estas cifras que les quise poner y las otras que no leí, ustedes las tienen en la presentación, poner el contexto de lo que estamos hablando, de un ciclo extractivo. No es cazar una o dos, es todo un ciclo extractivo donde el cual la economía colombiana vio en sus recursos naturales, y tiene esta cierta lógica temporal, como una fuente también de generar riqueza para la nación, pero la mayoría de riqueza se quedó para los grandes inversionistas. Entonces, este es el famoso ciclo que en todo el mundo se llamó el Plum Boom. En Colombia se dio entre 1870 y 1930. Fueron entonces casi 60 años de matanzas y misericordias. ¿Quiénes fueron los que demandaban? Dos grandes empresas, dos grandes industrias. La industria de la decoración, estos son los Crystal Domes, Stuffed Birds of Crystal Domes, algo así, aves embalsamadas en domos de cristal, se convirtió en una moda muy grande en la estética desde el siglo XIX, pero muy grande desde la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vean la variedad que hay cotingas, hay turpiales, hay una piranga ruda arriba, azulejitos, y los ponían como en escenas naturales. Pero no solo era esto, era por ejemplo biombos con plumas. Las partes de atrás de los cepillos de las mujeres venían con paisajes construidos con plumas. Los estuches, joyeros, son una cantidad de cosas, pero también artículos decorativos como para el sanitario. La gran revolución de ese momento fue la invención del sanitario, entonces se decoraba completamente como con unos forros llenos de plumas de aves. Era la moda de ese momento, la estética, y acá está la que más se ha tratado, que es dentro del mundo de la moda, que de por sí ya era muy demandante, el ramo específico de la sombrerería fue uno de los más exigentes. Como ven, ahí están los modelos, sobre todo el primero lo quise poner para que vieran la moda, los conceptos de estética eran las aves, no solo las plumas, porque algunos colegas en Casanare han estudiado un poquito lo de las plumas, pero es que no solo eran plumas, o sea, aves enteras, a veces tenían pedazos de las alas cortadas, cercenadas, a veces algunos sombreros tenían las cabezas de periquitos, amarraban la parte de atrás del sombrero, pero las cabecitas quedaban colgando, era como algo un artículo absolutamente de moda y carísimo. ¿Y por qué era tan caro? Porque fue un movimiento mundial, fue una matanza a nivel mundial, fue una demanda a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, entre 1870 más o menos a 1914 se gestó, con ritmos diferentes, la segunda revolución industrial. Entonces ustedes ven la moda
el ir a cazar aves siempre está enmarcada en algo. Todos los historiadores miramos solo los contextos. Uno de los contextos fue esta, la famosa segunda revolución industrial. Recuerden que la primera se dio a finales del siglo XVIII y muy en el entorno británico. Muy con la máquina de vapor y todo comenzaron las... Pero acá se generaron nuevas tecnologías de producción en todo el mundo industrializado, una nueva oferta en bienes y servicios y en la extensión y cobertura de los mercados comerciales. Porque en este momento también se dio lo que se ha denominado por algunos autores la primera globalización, donde la economía capitalista logró tal desarrollo que logró interconectar todos los continentes. Y uno de los motores de esta gran globalización fue precisamente las aves. Todos los continentes participaron de estas matanzas. Incluso mirando colecciones del Museo Americano de Historia Natural, hay hasta pingüinos, hay lebreles, hay albatros, hay alcas, o sea, que están en las zonas polares y en las zonas del Ártico. Se vinculó Oceanía, se vinculó el sudeste asiático, se vinculó obviamente América, se vincularon todos los continentes. Cada continente en el campo de las aves puso sus víctimas. Y también otro momento histórico que favoreció la extinción masiva de aves fue ese bienestar económico que hubo en Europa, sobre todo después de 1870, donde después de la guerra franco-prusiana, que acabó en 1870, Europa comenzó a vivir un momento de prosperidad y de paz. Salvo la guerra de Crimea, si no estoy mal, solo hubo conflictos así que afectaron la economía europea y comenzaron las economías europeas de todos los países a comenzar a tener una época de prosperidad. Eso es lo que en Francia se denominó la Belle Époque, la Bella Época. Los gringos también tuvieron su Bella Época, que le pusieron la Gilded Age. Y los británicos, muy británicos, mucho más prácticos y menos poéticos, la Nueva Prosperidad. Se ampliaron los circuitos de demanda a través también de recursos tecnológicos, ferrocarriles, interconexión en todos los continentes, sobre todo los steamers, que eran los barcos de vapor, pero con casco no de madera, sino casco de acero. Motores a vapor que permitían navegar mucho mejor, mucho más rápido e interconectar todos los puertos del planeta. Y en la última parte se alcanzó a ver hasta aviación. En esta nueva prosperidad, en este auge, ustedes saben que el capitalismo es de auges y de caídas, en este auge, un público con alto poder adquisitivo demanda marcadores de estatus para diferenciarme de los otros, a los cuales quiero mostrarle mi poder, compro lo más caro y demando lo más caro. Y demando para que los otros vean mi prosperidad. La decoración, las casas, los lujos, y la moda, pero también la moda femenina. Porque acá también se anudó entonces una nueva concepción de la belleza. Recuerden que todo el siglo XIX, la mujer, el imaginario femenino del bello sexo, que era tan grácil, tan dócil, tan delicada como las aves. Había que mostrarla, cuidarla. Era casi una propiedad del marido, que la exhibía en los eventos sociales, en la Quinta Avenida de Nueva York, en el recién fundado paisaje de la Castellana, por ejemplo, en Madrid. Lucían esos trajes, lucían esos sombreros. En el fondo era para el hombre mostrar su prosperidad, es decir, vean la exhibición, y la mujer era para mostrar. Y se fundieron entonces esas dos naturalezas que Michel Tolini estaban mirando cómo se fusionaron esas dos naturalezas. La gracilidad y la belleza de las aves con la gracilidad, delicadeza que deben de tener las mujeres.
Recuerden, la dictadura del corsé restringe movimientos, la mujer no podía estar en espacios públicos, más de la casa, más de lucirse en los bares, pues en los sitios de esparcimiento de la bella época. Y por eso esas modas también están absolutamente pesadas. Un sombrero de estos puede pesar 10, 15 kilos. Pero tiene su beneficia para que la mujer no se mueva mucho. Recuerden la revolución que fue el pantalón para la mujer. Mujer que sale al mundo laboral, mujer que sale al espacio público, mujer que necesita libertad de movimientos. Los que antes no le daban ni el marido ni en la casa, con todos esos recorridos, todos esos sombreros, eso se pudo al final de esta década. Entonces se articularon todos estos procesos y ahí es cuando comienzan a llegar a Colombia muchos interesados en meterse en este problema. Mañana va a haber otra conferencia sobre las colecciones científicas. Entonces se articularon algunos procesos de valoración de la avifauna, por ejemplo, de la Nueva Granada, que vienen de la expedición botánica. Se maravillaron en el jardín botánico, en el Gabinete de Historia Natural, fundado en 1771 por Carlos III, por la belleza de las aves colombianas. Comenzaron envíos, pero científicos. Pero las redes comerciales cooptaron mucho esos envíos científicos y utilizando las mismas estructuras, entonces comenzaron a llegar ya una mirada netamente comercial. Mañana van a ver la científica. Como decía Alfred Hettner, un profesor, vino creo que de la Nacional, alemán, decía, comenzaron a llegar a Colombia muchos aventureros, algunos con el ánimo de descubrir una veta de oro, otros para perseguir con cerbatana a los pobres pájaros, cuyo plumaje reluciente parará como apetecido adorno en manos de las damas europeas. Como buen alemán era perceptivo, estaba viendo lo que estaba pasando. Y también se unió la parte económica, esa voracidad por nuevas modas, por nuevos artículos de lujo, se unió con una república con unas arcas fiscales completamente reducidas, lleno de deudas con los ingleses después de la independencia, como bien lo decía Mauro, lleno de deudas con los capitales internacionales, y las élites del país, de las diversas regiones y la nacional en Bogotá, comenzaron a mirar en los animales una posible fuente de recursos para obtener recursos económicos. Entonces comenzó una valoración de que en esas zonas de frontera, donde estaban supuestamente vacías, mentira, estaban con territorios indígenas y territorios afrodescendientes, allá estaba abandonada la civilización, estaba abandonada la mano de Dios y sobre todo hay que tenerle miedo a las élites colombianas cuando hablan del progreso. Entonces había que llevar el progreso a esas zonas y entonces se volcó toda la capacidad también económica del país hacia estas zonas de frontera para sacar quinas, salsa parrilla, pero también aves y derivados de aves. Por ejemplo, Miguel Triano, los grandes intelectuales, afincado acá en Bogotá, fue de los primeros que comenzó a hablar. El libro fue publicado antes, pero acá salió, pues leí la edición de 1906, de recursos, ya no eran animales, ya eran recursos. Los jaguares no eran jaguares, los tigrillos, ocelotes no eran felinos, eran cueros. Las aves eran plumas. Se convierte en recurso y dijo, oiga, en las fronteras tenemos un recurso muy grande, lo tenemos que explotar. Europa se estaba matando la pelota buscando aves para sus modas, para sus casas, para la decoración, comencemos a explotar aves. Entonces, por ejemplo, él entre muchos escribe los recursos que podría tener el país: el cacao silvestre, los bálsamos, aceites y barnices vegetales, las pieles y plumas preciosas abundan en el Caquetá
y se desprecian por no enriquecer de una vez al exportador, de tal modo que las ricas almendras del teograma, codiciadas en los mercados del mundo, se pudren aquí bajo los arbustos que hubieran cultivado en el Olimpo, según enseña su nombre. Se pudren bajo los arbustos. La concepción de la élite. En las fronteras que existe, residuos humanos, gente perezosa. El imaginario sobre, por ejemplo, piensen sobre el imaginario que dura hasta el día de hoy sobre los grupos afrodescendientes. Cosas de la pereza, de los seres emocionales porque viven en el calor. Eso viene del siglo XVIII y todo el racismo del siglo XVIII. Entonces era lógico que se llevara la civilización, sacando la riqueza y civilizando a sus poblaciones. Es más, Ángel María Lemus habló ya claramente de la importancia de explotar aves, porque además las diversas zonas de Colombia tenían, como ya lo estaban descubriendo la ciencia, ustedes que son pajareros saben que, por ejemplo, acá vino Frank Chapman, naturalista del museo, el curador de la colección ornitológica del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. En el mismo momento él dice, uy, Colombia tiene una biodiversidad única en el planeta en aves. Acá en Colombia también ya sabíamos eso, pero se estaba valorando desde otra perspectiva. Entonces Miguel Lemus comienza, oigan, el Atlántico, por ejemplo, además de contar con el Puerto Colombia, que siquiera acaban de restaurar y les quedó más o menos bien el gran muelle Puerto Colombia, que ahí es un patrimonio histórico porque ahí salió y entró todo el movimiento económico del país en ese periodo, o gran parte de él. Además de contar con el Puerto Colombia, allá había animales de todas clases en grande abundancia. Bolívar, en vista, allá puede haber muy buenas riquezas, en vista que en sus bosques se encuentran animales feroces y hermosas aves. Perdón por el agüita. Por el compañero hablaba de las ventajas de madrugar. Yo les doy una desventaja, madrugar. Está haciendo un trabajo sobre, paréntesis, sobre la investigación que estaba haciendo es mirando las tradiciones que tienen los campesinos en tierras frías de Antioquia con las tradiciones que tienen pescadores en los complejos de ciénagas del río Sion. Pues ese cambio de temperaturas me tiene la voz un poco afectada, lo cual les pido excusas si no se me entiende a veces, pero es que de madrugada a mañana en la costa y de madrugada a sitios que tienen exactamente la altura de Bogotá, con frío, con lluvias, algo se afecta a uno. Pero se encuentran aves y eso es lo maravilloso. Entonces, sobre el Cauca, recuerde que Tumaco, Buenaventura, está todo el Andén Pacífico, pero hace hincapié en el Chocó. Recuerden que Chocó era parte del departamento del Cauca. En sus impenetrables selvas se encuentran el jaguar y otros animales feroces, aves, insectos y reptiles de todas las especies. Cundinamarca, por la variedad de aves de tierra caliente y de tierra fría, que es lo que la naciente ornitología estaba viendo, los gradientes en los niveles de altura sobre el nivel del mar y en pisos térmicos, que genera diversidad grande de aves. Y obviamente por la ruta fluvial de Magdalena, desde Guaduas a Girardot. Valle del Cauca, esto que es un departamento que abunda también el ganado lanar, cabrío de cerda. En sus selvas están tigres, leones, osos, dantas, saínos y otros animales feroces, aves, peces, insectos, reptiles y culebras de todas las especies. Hay un mercado que está por estudiarse, que es el de los insectos. ¿No han visto el cuerpo quitinoso que tienen los escarabajos, por ejemplo? Es iridiscente. Entonces también se vendía mucho los élitros, las alitas duras de muchos insectos para también lucirlo en la moda. Y entonces este mercado llegó a Colombia
como les decía, un mercado que unió todas las regiones del planeta por primera vez. Ya en 1913 se hablaban de especies de aves que se estaban extinguiendo por la cacería indiscriminada. Lo puse en términos generales porque hay varias especies, no necesariamente esas mismas, pero sí de la misma familia, que se encuentran en Colombia. Pero ya en 1913 se hablaba, por ejemplo, el título de la primera foto que tienen ustedes a la izquierda, aves hermosas y curiosas que en este momento están siendo destruidas por el comercio de plumas. Y Colombia tiene casi todo. Obviamente, la primera es ave de paraíso, pero hay quetzales, hay corocoras blancas, tucanes, águilas, las que ustedes quieran. La familia Cipitrid en Colombia está absolutamente bien representada. Está el Sarcorramphus papa, el rey gallinazo, los cóndores. En Andalucías de Argentina, estas zonas de las Pampas, y por ejemplo está los icónidos que les decía, el garzón soldado y la que le dicen grulla. No los voy a saturar con todo esto, es solo para que tengan, por ejemplo, Chapman, naturalista, uno de los padres de la ornitología moderna, muy buen científico, pésimo para evaluar la diversidad humana de Colombia, racista a morir, adalid de la civilización blanca sobre estos países de pieles fundidas y de mentes y razas degeneradas. Pero bueno, dejémoslo en su aspecto científico y dejémoslo como científico. Hizo, por ejemplo, en los mercados que encontró en Nueva York, un recuento de algunas especies, mercados de aves. Entonces yo me di la tarea, simplemente hizo un listado, pero del total de 40 que encontró en un mercado alguna vez que fue pasando, mentiras, lo hizo fue mirando en las vitrinas de la Quinta Avenida, que comenzaba a posicionarse como lugar de exhibición de las élites. Entonces fue mirando las vitrinas y fue anotando, y todas estas especies, de 40, 20, están en Colombia, ya sea como residentes o sea como migratorios boreales. O se casaban allá o se casaban aquí, pero el daño ecológico lo hacían aquí y allá. Entonces, ven, están desde las reinitas chiquitas, las cetófagas, estaban todos los turpiales, las pirangas, en fin, todas estas aves ya estaban dentro de la apetencia. Y los mercados se iban llenando. Entonces, si se extinguía en el sur de Estados Unidos, que es donde vienen muchas de estas aves, o en el centro de Estados Unidos, cuando esas migraciones boreales, se venían para acá. O comenzaban a comprar acá para que les dieran. O aprovechando la lógica comercial, muchas carnes de plumaje reproductivo, y el plumaje con el que llegan acá a la migración, que es distinto. Entonces, dos referencias comerciales del mismo pajarito. Más pajaritos de la zona de Estados Unidos. Están las alcas, vean, las tringas, cormoranes, en fin. Este es el niño que lo vean ahora a la salida, el periquito de Carolina, ese ya no existe. Están martillos pescadores, obviamente generó muchísimo dentro de esta lógica estética y comercial de las aves, los gallitos de roca. Sobre todo, pues, esas crestas hermosas de los machos, todo eso. ¿Cómo se estructuró entonces la plumería nacional? Se creó toda una cadena productiva aprovechando ya algunas infraestructuras montadas para la quina, el caucho, pero se creó toda una cadena productiva y fue uno de los grandes descubrimientos de la investigación, que sí se organizó un mercado. Antes se sabía, no, Colombia exportaba aves vivas, disecadas o insumos de aves, pero uno de los grandes aportes es mirar que sí se estructuró todo un mercado
bien organizado que permitió maximizar las ganancias en el menor tiempo posible de cacería. Se dividió, por ejemplo, y vamos a hablar ahora de algunos de sus componentes: caza, el primer eslabón de la cadena productiva, obviamente lo que se llamó en su momento los cosecheros, es decir, los cazadores, que iban, e incluso esta bonanza generó en Venezuela y Colombia una nueva palabra: plumear. También le decían la cosecha blanca, cuando se refería solo a las garzas blancas. Entonces, en esta primera cadena productiva, en estos primeros actores del primer eslabón de la cadena productiva, ustedes encuentran a comunidades indígenas de todo el país que no se sabía que habían participado de una manera tan fuerte o tan decidida en muchas regiones del país para el suministro de aves. Esta no se conocía. Fue un hallazgo muy importante ver a las comunidades afrodescendientes también participando en la cacería y para la venta de las aves. Encontré en Chocó, en Panamá, recuerden que estamos hablando de Panamá, Pacífico Sur, Valle del Cauca y Magdalena, colonos y subcontratistas y los trabajadores de los hatos ganaderos. Fueron las cuatro bases, los cuatro pilares de la base más la primordial, la primera línea de ataque a las aves, obviamente la que menos plata ganaba. Y estaban ya los compradores que se organizaron en Colombia: tenderos, comerciantes minoristas, casas comerciales nacionales, personal asociado a los puertos, al empacado, al bodegaje, a llevar por las barcas, los bogas. Fueron la segunda línea de destrucción de nuestra naturaleza. Pero hablemos un poquito más de cada uno de estos eslabones, por favor. Los indígenas. No solo participaron con sus destrezas culturales en la cacería. Obviamente los indígenas conocen la naturaleza, ha sido su hogar por 20.000 años. Saben muy bien los pueblos originarios qué se caza, cómo se caza, dónde están las aves, qué comen, cuáles son los ecosistemas, o sea, la sabiduría que se ha utilizado para la manutención y para servicios culturales. Se puso también al servicio de la plomería. Y es lógico. Tanto ayer como hoy, estas comunidades están deprivadas de muchos recursos económicos, ricas en cultura, muy pobres. Un país racista como el de nosotros le deja a las comunidades indígenas, sirve para los museos, nos maravillamos con el Museo del Oro, pero los indígenas contemporáneos, ahí tenemos problemas. Esa falta de construcción de nación también se puede reflejar hasta en este periodo. Entonces, por ejemplo, en San Fernando de Atabapo, o sea, por todo el río Guainía, por todos los cerros de Mavecure, por todas esas zonas, en la cuenca del río Guainía, Río Negro, Orinoco, la zona que hace la confluencia con me falta otro río que hace la confluencia en San Fernando de Atabapo, Venezuela, pero acá está Colombia, al otro lado del río Orinoco, el río Atabapo. Un padre religioso capuchino español, Calasanz Vela, por ejemplo, él hizo zonas de misión allá y dejó en sus escritos que envió a España que eran los únicos que le daban valor agregado. Estas economías extractivas se caracterizan porque vendemos materias primas, pero importamos artículos elaborados. ¿Dónde se les da valor? En la elaboración. Nuestros indígenas eran los únicos que en todo ese mercado durante esos 60 años le dieron en Colombia un valor agregado. Digamos solo por ahora que Colombia nunca compitió con calidad, sino con cantidad. Entonces, por ejemplo, él decía, ya hablaba de las guapas, que son unas, las pueden ver todavía en los museos, están
Hay unas hermosas en el Museo Antropológico de Leticia, de la República, como unos chinchorros, unas hamacas decoradas hermosamente, primorosamente con plumas. Otro padre jesuita, José de Rivero, encontró que los achaguas, por ejemplo, otra etnia de Guaviare, algo de Casanare, de Vichada, hoy se hemos quitado gran parte de sus territorios, los achaguas sobreviven. Muchas de estas etnias que hablaban se perdieron en el tiempo. Entonces, decía que sobre estas hamacas, perdón, estaba hablando de este último, que lograban procesar con la técnica, no lo dice el cura, lo pongo yo, del tapiraje o tapirage. Lograban técnicas de cambiar el color de las plumas sin matar al ave. Entonces, que si el mercado estaba demandando periquitos amarillos, lograban con barnices y con productos naturales frotar las plumas y cambiaban sus plumajes. No inmediatamente, pero sí lograban manipular la escala cromática de acuerdo a las necesidades. Entonces decía Rivero, tienen sus industrias, o sea, toda esa capacidad, ese tapiraje y los achaguas, para que sus loros creen plumas de muy diversos colores, o sea, a voluntad humana, ¿no? Con lo cual aumenta su valor de estimación, sea para venderlas o para usarlas en sus galas, en sus usos culturales. Ahora muestra dos ejemplos de una de las etnias que desde el mundo amazónico eran muy buenos para cazar, participaron en el mercado, pero también a ellos les quedó muy fácil participar. Vinieron ingleses, vinieron franceses, les pagaban a sus buenos cazadores porque tienen una tradición de cacería muy grande para sus usos culturales. Entonces, este es Paul Marcoy, un viajero francés que pasó por el territorio, es más o menos trapecio amazónico, más el mundo que diríamos hoy que compartimos una parte de la frontera hasta el río Putumayo con Perú. En ese momento eran territorios sin definición de fronteras. Recuerden, Leticia era un centro de distribución de mercancías, ya sea hacia Iquitos o sea de para puerto peruano, zona colombiana. Ya sabemos toda la guerra y todo lo que pasó. Entonces hablaba, vean por ejemplo, el uso de brazaletes con plumas de aves. Y este está en el Museo Etnográfico de Leticia, una corona ticuna para ceremonias específicas como la pelazón. Cada color tiene un significado cultural que sería muy largo describirlo, pero solo quedémonos con la idea que mucho más que una corona linda con plumas, cada pluma tiene un significado. Pero, vean los ticuna, eran excelsos. La corona es una foto de 1930, este dibujo es de 1862 o 63, que Marcoy pasó por lo que ahora es Leticia, Tabatinga, se quedó en Tabatinga, y ahí fue que recibió esto. Los afrodescendientes en muchas zonas del país. Por ejemplo, Antioquia necesitaba vislumbrar, desembotellar su economía y no depender del Magdalena. Entonces, Antioquia, con su visión industrial y utilitarista de todo, se dio cuenta que depender del Magdalena solo no es buena idea. Entonces había que buscar otras vías. Desde el siglo XIX, Antioquia ya pensó en vías hacia el Cauca y vías hacia el Atrato. Uno de los que vio los caminos que comunicaran Antioquia con el Atrato fue a Jorge Brizo, un ingeniero muy famoso. Él participó, se quedó mucho tiempo acá en Colombia, y él encontró, por ejemplo, y hablaba cómo en sus recorridos él, para buscar los hitos de donde hacer futuros caminos, incluso hablando de canales interoceánicos alternos a Panamá,
los bogas, los cocineros, sus trocheros, o sea, la gente que la vida la trocha, porque yo no conocía nada, tenía que ser gente local, cazaban muchas especies y siempre las cazaban no solo para el consumo de la expedición, sino para vender plumas y vender los ejemplares, algunos vivos, algunos muertos, cuando llegaran a un puerto grande de destino, un Quibdó. El puerto de Magdalena salía a Barranquilla y para Europa. Esto fue otro de la cadena más baja también, los colonos y los empleados de los atos. En ese momento de colonización de fronteras, en ese país pensado solo desde los Andes, con la lógica andina, que toda la tierra caliente es una tierra incivilizada, una cosa horrorosa, llena de calor y de mosquitos, allá había que sacar recursos. Entonces, una buena manera de lograrlo con la concesión de un baldío, o sea, territorio de la nación, porque eran territorios nacionales. Los más viejitos acá recordaremos que muchas de las se llamaban territorios nacionales y pues comisarías e intendencias. Ya todos son departamentos, por fortuna, porque eso hacía unidades territoriales de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, llegaban muchos colonos, del Huila, del Tolima, Bogotá, Antioquia, a tumbar bosque. Y mientras tumbaban el bosque y mientras comenzaban a sacar las primeras cosechas del pedacito de tierra que le había adjudicado el Estado colombiano, se dedicaban a plumear, una alternativa de vida mientras comenzaban sus baldíos a ser rentables. La ley les exigía más o menos que de 2 a 3 años ya tenían que tener sembrados, o sea, destruida el bosque nativo y sembrados, lo que fuera. Entonces, claro, ellos llegaban a Chemano tumbando, pero la plomería fue un desahogo económico. Al igual los trabajadores de los hatos ganaderos, por ejemplo, o de las grandes estancias de caña de azúcar, del Valle del Cauca. Por ejemplo, en la ganadería, habían tiempos muertos en la transhumancia de ganados. Los que conocen la altillanura, por ejemplo, del mercado de los llanos, o sea, del Meta, Arauca, algo de Casanare, del ganado hacia Bogotá, que con ellas se hacen camiones, se hacían los grandes recorridos. Pero llanuras aluviales, desde junio a agosto en el Orinoco, en la cuenca del Orinoco, se inundan. Entonces las vaquitas tienen que quedar ahí. Entonces en esos tiempos muertos, los trabajadores mataban, pero tenían que matar al oeste, tener el máximo rentabilidad en la cacería en el menor tiempo posible. Y a veces hasta los ganaderos se aprovechaban de eso y les cobraban coimas o vacunas, que ahora las conocemos muy claramente en Colombia, en metálico en plumas. ¿Cómo sería? Bueno, son las plumas, que las coimas eran también eran plumas. Qué pena, pues esas fotos son mías, pues frente a las fotos tan lindas que acaban de mostrar. Siempre aficionado a tomar fotos de pajaritos con un equipo pelle de lo pelle, pues horrible. Eran, por ejemplo, las plumas de estos ranfastos eran absolutamente valiosas por la diversidad y por los picos, también colgaban, tenían una cantidad de collares con los picos de los tucanes y las garcitas, las chongas, también eran muy apetecidas ver la diversidad de plumaje que tienen, que es como azulado, gris, negro, blanco, y mataban a estos angelitos para eso. Y acá ya subimos un poco el eslabón. Todos estos eran la mano de obra, diríamos. Pero en las zonas de cosecha existía la figura de los tenderos.
la gente que en la vereda La Chuscalita perdida de Puerto Gaitán ponía una tiendita. Hacia él llegaban los flujos de los cazadores. Y él les vendía, a cambio de plumas, les vendía artículos, por ejemplo, que los indígenas o los afros necesitaban. Mantequilla, aceite, un hacha metálica, es muy importante, cuchillos, anzuelos para la pesca. Y es el mismo sistema del endeudo que ustedes ven en la vorágine. El tendero arbitrariamente asignaba el precio en metálico que le debía pagar al que él endeudaba, o sea, dándole las cosas antes de, después le tenía que pagar, pero los precios los fijaba de una manera arbitraria el tendero. Por lo tanto, campesinos, indígenas y afros estaban en un permanente endeudo con ellos. Pero yo recibía las plumas. Muchos de ellos contrataban o ya tenían una flota de lanchas, de lugares, hacia donde, ciudades más grandes, donde sacaban la producción. En el interregno, las envolvían en costales. La técnica de conservación en ese momento, si las colecciones científicas, una de las quejas de Chapman, de Miller, que vino acá, de Elizabeth Kerr, porfa, una ornitóloga vino en una de las expediciones de Chapman, con su falda larga, con su sombrero de plumas, vestida de negro. Esta fue ella sola en un mundo de hombres hizo investigaciones muy buenas en ornitología. Y entonces, ellos se dieron cuenta de esto, todos estos biólogos se dieron cuenta de que ahí estaba pasando algo y que el flujo económico era muy grande. Comenzaron entonces a tener en las lanchas todas, llevarlos a ciudades más grandes y, por ejemplo, en toda la Orinoquia, el eje central del mercado de plumas fue Venezuela. Venezuela triplicó el mercado colombiano. Pero les decía del embalaje, acá, pues, si todos estos ornitólogos se quejaban de la precariedad de las técnicas de embalsamar de los ornitólogos, de los que trabajan en las ciencias, recuerden que una denominación de origen colombiana eran las famosas pieles de Bogotá, pero pésimamente conservadas, muchos, por eso tenían que venir tanto también a Colombia para reponer colecciones. Y se entiende por qué, era sal, poner sal y a veces con sal con azúcar, para conservar. Entonces, pero iban en esos bongos que iban por toda la Arauca, todo, por ejemplo en la Orinoquía, hacia Ciudad Bolívar. La antigua angostura del Orinoco para nutrir ese gran mercado venezolano. La calidad mínima. Vamos a ver, Venezuela ahora tenía unos estándares de calidad muy altos. Hasta que las tengo. Ya nos toca ir un poquitico apretando el acelerador, por favor. Entonces, todo esto se vendía. Es que las cosas que me apasionan, ¿no? Se vendían a grandes casas comerciales que tenían capital, algunos capital mixto, capital extranjero, capital colombiano. Estos gustaban mucho porque la cabeza era muy atractiva para el mercado, por eso los puse. Por favor. Entonces, puertos de exportación. Los puertos principales de la plumería colombiana fueron, en primer lugar, Barranquilla, después Orocué, Arauca, Cartagena y Santa Marta. Pero también se halló, y tocará estudiarlo con mejor detalle, rutas no tan oficiales, la ruta de Iquitos, Leticia, Tabatinga hasta Belén de Pará, que es la desembocadura del Amazonas, y
sorprendentemente no hay registro ni en las aduanas de Tumaco ni en las aduanas de Buenaventura de plumería. Pero intuyo que fue mucho contrabando el que hubo ahí, entonces no puede declararlo. Iban, por ejemplo, a Barranquilla en un año como 1887, no se tengan en las cifras, se vendieron en Europa, pero son unas cifras importantes. 1.250 kilos, o sea, más de tonelada y un cuarto de productos de agua. ¿Estamos cortos? Otro, por favor. Y con esto acabamos. ¿Qué ofrecía Colombia? Tenía algunas referencias. Dentro de categorías arancelarias había productos animales vivos y productos animales. Entonces, uno de los mercados que no se tenía vista en Colombia era la venta grande de aves vivas, llamadas también aves de pluma. Recuerden que están formando zoológicos, se están formando una cantidad de colecciones científicas, las élites para poner en sus jardines loritos y todo eso. Entonces se remitieron mochuelos, que eran los búhos pequeños, los gonzalos, que son los turtiales, golofios, arrendajos, cóndores, loros, en fin, vivos, hasta buitres, es decir, seguramente era el rey de los gallinazos. Por favor. Entonces acá está la exportación en un solo año, 1926, pero solo el peso, 7.933 kilos en animales vivos. Acá estaban los arrendajitos y las guacamayas que gustaban mucho. Y por favor, otra. También ponían en el extranjero las aves disecadas. Los ticún eran excelsos en embalsamar aves y fueron reconocidos hasta en Europa. Hasta la Condamine, ese científico francés que es un racista horroroso, reconoció y me encontró una tribu en esta zona de la Nueva Granada y del Virreinato del Perú que empaca súper bien las aves con una delicadeza primorosa. Aves disecadas, Colombia entonces también competía en los mercados internacionales con aves disecadas, obviamente con pieles de ave, las famosas pieles de Bogotá. Obviamente no se sacaban solo en Bogotá, era la referencia comercial que venían de Colombia. Plumas de aves, sin especificar si eran de garzas o no. En ese periodo garzas también eran, recuerden, los íbices, o sea, toda la familia Flesquilomytidae, todos eran, los gansos, algunos gansos, y los icónidos como las cigüeñas. Y compitió con dos referencias sustanciales de plumas en las plumas de lo que se llamó la plumería de garza. Las famosas aigrettes o osprey plumes no es que sean de panteón galeaentos, no. En un comienzo fue, pero después eran de ardealba, de la garcita real. ¿Por qué? Le dieron tan duro que en muchos lugares se extinguieron las águilas pescadoras. ¿De qué eran? ¿Cómo lo sacaban? Eran las plumas más lindas, eran las nupciales, eran los velones nupciales. Son esos velos hermosos que tienen en épocas reproductivas. Pero para tener más tiempo, más rápido, se les sacaban al ave viva. Y las plumas, obviamente las rectrices, reniges también, las más grandes. Entonces las más grandes se llamaban aigrettes, que en francés aigrettes es garza precisamente, pero también había ardea cocoy y ardea alba. No sé si le cambiaron ya el género o ardea alba, no sé. Y las pequeñas de nuestra amiga la chusmilla, absolutamente así también primorosas, sedosas. Entonces Colombia competía con esa. Y con una tercera referencia, y con este ya acabamos, no los molesto más, de alba y los gansos del Orinoco. Colombia competía con las plumas vivas. Es decir, en las apetencias del mercado de ese momento, se tenía por válido que tenía mejor calidad la pluma sangrante, no la que se recogía de los garceros.
Hasta los que han ido la vorágine, cómo sacaban, iban remando con las redes, iban sacando las paladas de plumas de los merceros para venderlas. No, esa pluma específica se llamaba flor de sangre, en Venezuela y en Colombia. Entonces, era una pluma sangrante, una pluma joven, recién sacada de las aves. Entonces, por esas plumas, y como conclusión general de todo, este fue el mercado colombiano que se organizó para exportar y para vivir el plum boom. Caen las condiciones internacionales, cae el papel de la mujer tradicional y sale la mujer al espacio público, comienza la ornitología, comienza asociaciones de protección como la Audubon Society y comienza a crearse un ambiente que esto no era lícito. Y entonces, ya para 1930, Colombia solo exportó 30 kilitos y ya en los registros aduaneros del 31, 40, ya no existen plumas. Entonces la conclusión es, para satisfacer la moda, satisfacer los caprichos de las élites, las plumas no solo de Colombia, sino del mundo, tuvieron que ser sacrificadas. Entonces termino ahí. Lastimosamente no, yo sé que no fue el tema más lindo hablar de aves, pero bueno. Y hay más cosas en el libro por si quieren leer más cosas. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.